Bueno, pues hoy nos vamos de viaje. Nos sumergimos en una de las rutas de peregrinación más famosas del mundo, el Camino de Santiago. Pero por una de sus arterias más especiales, creo yo, el Camino portugués. Y en concreto vamos a analizar a fondo su tramo gallego, los últimos 100 kilómetros desde Tui hasta Santiago, hasta la Praza de Obradoiro. Para guiarnos tenemos un material que me parece fascinante. Es una especie de apéndice histórico-cultural que no solo te dice por dónde ir, sino que intenta darle un significado profundo a cada etapa. Claro. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ir más allá de la guía de viaje y entender el alma de este camino, ¿no? La transformación que propone. Y es que tiene un alma muy particular. El Camino portugués es el segundo en importancia histórica y tiene esa doble personalidad que es fascinante. ¿Doble personalidad? Sí, es como la saudade portuguesa que se queda atrás y la morriña gallega que te da la bienvenida. Se siente una espiritualidad, no sé, quizá más sosegada, más verde, más húmeda. Entiendo. Menos épica que la meseta del Camino francés, por ejemplo. Mucho más íntima. Vale, pues vamos a meternos de lleno. Primera etapa, Tui a Oporriño. Todo empieza con un acto que a mí me parece potentísimo. Ajá. Cruzar un puente. El puente internacional sobre el río Miño. Dejas Portugal, entras en España. Tan simple y tan simbólico. Totalmente. Es que no es un simple trámite, es el primer rito. Dejas atrás un país, una lengua, lo conocido, y Tui te recibe como una fortaleza. Claro. No hay que olvidar que fue una de las 7 capitales del antiguo reino de Galicia. Su catedral, la de Santa María, es una pasada. Parece más un castillo que una iglesia, ¿sabes? Sí, una mezcla de románico súper robusto y los primeros apuntes del gótico. Es como una declaración de intenciones. Estás entrando en un lugar con historia. Y con mucho carácter. Y con una tradición de acogida brutal por lo que veo. En los papeles se menciona una hospedería de Santiago del siglo XIII. Fíjate. Que ya daba cobijo gratis a los peregrinos por una noche. O sea que esto de la red de albergues no es un invento moderno. Para nada, es la esencia del camino. Pero volviendo al puente, lo fascinante es cómo ese acto físico de cruzar se convierte en una metáfora. Los documentos lo definen como el inicio consciente. Me gusta esa idea. A mí también. No empieces el camino para huir de algo que es la tentación de mucha gente, sino para ir al encuentro de ti mismo. Cruzar el Miño es como decir, vale, a partir de ahora cada paso cuenta de otra manera. Pasas de la rutina a la búsqueda. Me imagino la sensación, sí. Dejas atrás el ruido y te enfrentas al camino. Pero claro, después de ese impulso inicial, llega la realidad, supongo. La segunda etapa, de Oporriño a Redondela, Aquí es. aquí es donde el cuerpo empieza a decir, oye, que esto va en serio. Exacto. Es la etapa de la perseverancia. El subidón inicial se pasa y empiezan las pequeñas molestias, las ampollas, el peso de la mochila. Ya. El terreno mismo te lo enseña. Hay una subida suave pero constante hasta Mos, y luego un descenso. No es un paseo, vaya. Es una lección de humildad. Y en Mos está el Pazo de Mos. El texto menciona que fue reconstruido después de las revueltas irmandiñas. Esto suena a historia potente, pero para quien no lo sepa, ¿qué fueron exactamente? Pues fueron unas revueltas sociales masivas en el siglo XV. Básicamente, el pueblo, los hermanos o irmandiños, se levantó contra los abusos de la nobleza feudal y arrasó cientos de castillos y fortalezas. ¡Qué fuerte! Y el Pazo de Mos fue uno de ellos. Verlo reconstruido es un símbolo muy poderoso en mitad del camino. Te habla de conflicto, sí, pero también de reconciliación, de la capacidad de volver a levantarse. Un mensaje que a un peregrino con los pies doloridos seguro que le llega. Desde luego. Y luego, al llegar a Redondela, te encuentras con algo que choca muchísimo. La fuente la describe como la villa de los viaductos. Sí. Te imaginas un pueblo medieval y de repente, ¡fas!, 2 moles de hierro del siglo XIX cruzando por encima. Es un contraste brutal y maravilloso. Piensa en el peregrino del siglo XIX caminando por una ruta milenaria y de repente ve pasar una locomotora de vapor por encima de su cabeza. Claro, el futuro. El futuro. Es el diálogo entre 2 formas de viajar, 2 velocidades, 2 mundos. Y sin embargo, Redondela nunca perdió su alma peregrina. Ya en el siglo XV tenía hospitales para caminantes. Esto nos recuerda que la modernidad no tiene por qué borrar la esencia, no. Vale, hemos cruzado la frontera, hemos superado la primera prueba física. Me imagino que el peregrino ya está en otro estado mental.
¿Qué pasa cuando llega a una ciudad tan importante como Pontevedra, en la tercera etapa? Se rompe la magia con el bullicio. Pues fíjate que parece que ocurre lo contrario, la magia se transforma. El texto describe Pontevedra como una ciudad de piedra y espíritu, y creo que dan el clavo. De la Virgen Peregrina. El templo con forma de vieira, ¿verdad? Solo por eso ya es único. Por eso y por la imagen de la Virgen, esto es lo que de verdad impacta. No es la típica Virgen reina en un trono distante. No, está vestida de peregrina. Ah, claro. Con su sombrero, su bastón, su calabaza, es la compañera de camino. Me pregunto qué sentiría un peregrino medieval acostumbrado a ver a la Virgen como una figura celestial inalcanzable y de repente encontrarla vestida como él. Debía ser un consuelo inmenso. Es una imagen que lo cambia todo, desde luego. Te sientes acompañado. Y no es solo eso. Se habla mucho de la Basílica de Santa María la Mayor con su fachada plateresca. Explícame esto. ¿Qué es exactamente el estilo plateresco? Suena a plata. Y de ahí viene, plateresco, de platero. Es un estilo decorativo del Renacimiento español que es súper detallado, minucioso, casi como si un orfebre hubiera trabajado la piedra en vez de un escultor. Como un encaje. Exacto. Imagina un encaje o una filigrana de plata, pero hecha de granito. La fachada de Santa María la Mayor es así, una obra de arte financiada por el gremio de mareantes. En esta etapa, la belleza deja de ser un decorado y se convierte en parte del mensaje. El arte te eleva. Entiendo. O sea que el camino se vuelve menos físico y más contemplativo. Pasas de hacer kilómetros a ser, a estar presente y observar. Esa es la clave, y se refuerza al final de la etapa, en Santa María de Alba, donde hay un proyecto para un gran centro espiritual. La idea es crear un espacio para el silencio, la meditación. El propio camino te va pidiendo que bajes el ritmo, que escuches. El viaje empieza a ser claramente hacia adentro. Y de esa introspección llegamos a una etapa que parece un rito de paso, la cuarta, de Santa María de Alba a Caldas de Reis. El paisaje se vuelve más verde, más húmedo, y el protagonista es el agua. Totalmente. El propio nombre, Caldas de Reis, viene del latín aquae calidae reiis, las aguas calientes del rey. La leyenda cuenta que un rey visigodo, Witiza, sanó aquí de sus dolencias gracias a las aguas termales. Ah, mira. Desde entonces, el agua en este lugar es sinónimo de curación. Y en casi todas las tradiciones espirituales, el agua simboliza lo mismo: purificación, limpieza, renacimiento. De hecho, leí una idea en los papeles que me gustó mucho. Proponen que el peregrino, al llegar a una fuente como la de Tibo o a las propias termas de Caldas, haga un pequeño gesto. ¿Cuál? Lavarse la cara y las manos, pero no como un acto de higiene, como un ritual consciente de dejar que el agua se lleve el cansancio, las preocupaciones. Es un gesto sencillísimo pero muy profundo. Es decirle simbólicamente a tu mente: suelta. El agua enseña 3 cosas en esta etapa según la fuente. A ver. Primero, a fluir, como el río, que sortea los obstáculos sin resistirse. Segundo, a purificar, a limpiar el alma de todo el barro que acumulamos. Y tercero, a renacer. El peregrino, a estas alturas, ya ha descubierto que el cuerpo se fortalece con el esfuerzo, pero el alma solo se renueva cuando aprende a soltar lastre. Me parece una lección potentísima. Después de purificarse con el agua, el peregrino llega a la quinta etapa, de Caldas a Padrón. Y aquí la atmósfera cambia por completo. Aquí se palpa la cercanía del final, sí. El texto llama a Padrón la cuna jacobea de Galicia. Parece que aquí empezó todo, ¿no? Bueno, es que según la tradición, aquí empezó todo. Es el kilómetro cero de la leyenda. La historia cuenta que tras decapitar a Santiago en Jerusalén, sus 2 discípulos, Teodoro y Atanasio, metieron su cuerpo en una barca de piedra. ¿En una barca de piedra? Sí, y cruzaron todo el Mediterráneo y subieron por la costa atlántica hasta llegar a la ría de Arousa y remontar el río Ulla. ¿Y dónde amarraron la barca? A una gran piedra, una ara romana, que es el famoso Pedrón. Anda, no tenía ni idea. O sea, que el nombre de Padrón viene literalmente de esa piedra. Exactamente. Esa piedra todavía se conserva bajo el altar de la iglesia de Santiago de Padrón. Es el ancla de toda la tradición. Visitar Padrón es como tocar la reliquia fundacional. Es curioso. Estás casi en la meta, a un día de Santiago, y uno pensaría que Padrón es un lugar para relajarse, para decir: ya casi está.
Pero la fuente lo plantea de una forma muy distinta. ¿Cómo lo plantea? Dice que si Caldas era el agua que purifica, Padrón es el fuego interior. Me choca un poco. ¿No es una contradicción? Parece una contradicción, pero tiene todo el sentido. No es el fuego que destruye, sino el que ilumina y da calor. En Padrón, el peregrino no se relaja, sino que se reenfoca. Ah, vale. Recuerda por qué empezó a caminar. Es el momento de reavivar la llama del propósito. La cercanía de la tumba del apóstol no es un calmante, es un revulsivo. Te prepara para lo que viene después. Entiendo. Padrón te enseña que el camino no termina al llegar. La verdadera misión empieza al volver a casa con ese fuego encendido. ¡Uf, qué potente! Y con ese fuego interior llega el gran día, la última etapa. Padrón a Santiago de Compostela. La emoción debe ser indescriptible. He leído sobre Milladoiro, el Humilladoiro. Sí. Era el primer punto desde donde los peregrinos medievales veían las torres de la catedral. Imagínate la escena. Después de semanas o meses caminando con los pies destrozados, cubierto de polvo, de repente, a lo lejos, ves las torres. La fuente cuenta que caían de rodillas, llorando, cantando. Claro. Era la confirmación de que la promesa se había cumplido. Hoy en día es una zona más urbana, pero la emoción al llegar a ese punto sigue siendo la misma. Es el primer vistazo a la meta. Y finalmente, la entrada en la ciudad. La Praça do Obradoiro, la catedral. Uno de los 3 grandes destinos de la cristiandad. Se habla mucho del pórtico de la gloria del maestro Mateo. Lo describen como una catequesis en piedra. Sí, Dame un ejemplo. ¿Qué ve ahí el peregrino que le hable directamente? pues lo más impactante para mí es la figura central, el Cristo en majestad. No es un juez severo, como en otros pórticos románicos. Es un Cristo que te muestra las heridas de la crucifixión, sí, pero que te sonríe. ¿Te sonríe? Te sonríe. Es una bienvenida, no un juicio. Y luego está el parteluz, la columna central, donde el maestro Mateo esculpió al apóstol Santiago. Justo debajo hay unas hendiduras en el mármol, gastadas por los siglos. ¿Y eso qué es? Es la huella de las manos de millones de peregrinos que han apoyado ahí la mano al llegar. Es un gesto de unión con una cadena humana que se pierde en el tiempo. ¡Qué pasada! Entonces, más allá de la proeza física de llegar, ¿qué significan los ritos finales? El texto habla de 2 principalmente. El abrazo a la imagen del apóstol y bajar a la cripta. Son el cierre del círculo. El abrazo a la escultura del apóstol, por detrás del altar mayor, es un gesto de gratitud, de intimidad, es el gracias por acompañarme. Pero también, si lo miras desde una perspectiva más espiritual, es un gesto de envío. De envío, sí. Es como si el apóstol te dijera al oído, bien hecho. Ahora vuelve y cuenta lo que has vivido. Y bajar a la cripta, a la tumba. ¿Qué representa? Es descender al origen de todo, a la fuente. Es un momento de silencio y de conexión con el núcleo de tu propia fe o de tu propia búsqueda. Si conectamos todo el viaje, la conclusión es rotunda. el verdadero principio. No has caminado cientos de kilómetros solo para llegar, sino, como dice la fuente, para volver diferente. La meta no es la plaza, es la transformación que te llevas a casa. ¡Qué pasada de viaje! O sea, hemos ido desde una frontera física en Tui, que simbolizaba la decisión de empezar, hasta una transformación interior en Santiago. Y cada etapa nos ha dado una clave. Exacto. La constancia, la contemplación de la belleza, la purificación, reavivar el propósito y, al final, entender que todo esto es para ponerse al servicio de los demás. Exacto. Y fíjate, hay un último detalle en los papeles que me parece que lo resume todo y abre una reflexión final muy potente. A ver. Menciona ese proyecto en Santa María de Alba para crear una red de mentores espirituales. El objetivo no es guiar a la gente durante el camino, sino ayudarles a integrar la experiencia después, en su vida cotidiana. ¡Ah, qué interesante! Y esto plantea una pregunta clave, ¿no? Si el verdadero valor de una peregrinación se mide por cómo cambia tu día a día al volver, ¿qué caminos personales podemos emprender cada uno sin salir de casa? ¿Cómo se puede mantener vivo ese espíritu de búsqueda y transformación en medio de la rutina, el trabajo, las obligaciones? Ahí está el verdadero